Cada vez están dilatando más en el tiempo la posibilidad de la recesión económica porque hay datos muy fuertes. Entonces, este final de año tengamos este repunte para tener caer de bruces con la realidad del mercado, seguramente para principios del año que viene, o ya casi tocando finales. Como decía, con nosotros por aquí John Economist, conocido en redes sociales, con un canal de YouTube muy potente. Lo hablábamos ahora fuera de micros, lo mucho que ha crecido tu proyecto, y te doy la enhorabuena desde aquí en público también. ¿Qué tal estás, John? ¿Cómo va todo? Muy bien, Héctor. Para mí es un placer estar aquí en tu canal. Ya te comentaba antes de empezar el directo, de que es un canal que conocí hace tiempo, que seguía, porque prácticamente traes a monstruos a tu entrevista, traes a muy buenos analistas de finanzas, de economía, de mucho. Y para mí, cuando me comentaste que nos conocimos la semana pasada en otra charla, para mí fue en directo sí, un placer, porque vaya, ya sabía dónde iba, porque lo conozco, y para mí de lujo. Aquí me tienes expectante y con ganas de charlar contigo. Claro que sí. Oye, pues un placer. Muchísimas gracias por tus palabras, por supuesto. Es un honor. Además, el otro día la charla que tuvimos fue muy enriquecedora y ahí te conocí. Te conocía de antes, ya había visto buceado por tu canal de YouTube, pero fue un honor para mí que conocieras mi proyecto, ¿no? Y todo lo que hacemos aquí en el canal de Twitch. Así que fíjate, la sinergia perfecta en este caso. Oye, por comenzar con lo que decía en la introducción y ya yendo al kit de la cuestión, de lo que está siendo novedad en las últimas horas, sigue siendo el mercado cripto. Y hemos visto al Bitcoin ya perder $16.000. He tenido yo, de hecho, algún rifirrafe por ahí por Twitter, porque hay muchos defensores cripto que no, incluso no entienden lo que viene a nivel técnico y fundamental, ¿no? Lo que hay detrás de la criptomoneda de referencia, que arrastra al final a todo el mercado, o más bien lo que hace el Bitcoin tiene que ver con los malos síntomas que hay dentro del mercado, lo cual no quiere decir que estemos en contra de lo que hay en las criptomonedas, sino que hay un ajuste, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto? Un poco por hacer tu opinión, ya ahora entramos a charlar. También vosotros poned lo que queráis en el chat, que está a vuestra disposición, para que lancéis preguntas, comentéis, etcétera. Pero vamos con ello, John. ¿Qué es lo que piensas de todos estos últimos acontecimientos? Estamos viendo una época convulsa y complicada en criptomonedas. El hecho está que es lo que dices tú, se están juntando un cúmulo de cosas que estamos viendo que le está tocando recibir al sector criptomonedas, a todo el mercado, porque toda la crisis no se está salvando casi nadie, pero está incidiendo mucho en criptomonedas por todo lo que has pasado. Si quieres, después profundizaremos con empresas, protocolos, exchange, todo lo que ha sucedido. El tema también está que comentas, cuando hablas a veces por redes, que comentas activos, comentas depende de qué sectores. El problema está que muchas veces intentas a lo mejor justificar o defender o explicar algunos argumentos que no tienen por qué tirar por tierra todo lo que hay detrás de un activo, pero sí que hay que ser realistas. Y BTC, primero de todo, siempre intentaría distinguir lo que es BTC del resto de criptomonedas, porque a veces se le pone el mismo saco. Sí que es verdad que todo se afecta de un lado para otro, pero hay que distinguir que una moneda ha venido quizás a ser un poco una alternativa a la economía, y la otra son monedas, son tokens, son proyectos para financiar, son tokens de utilidad. Es muy diverso, pero a veces engloba todo, y cuando todo cae, pues cae todo, y cuando todo sube, sube todo. Entonces el problema está que en BTC ahora mismo es una situación compleja por todo lo que ha vivido, todo lo que está arrastrando, y siempre lo que dices tú, cuando te metes en ciertos debates, hay personas que quizás no aceptan que se ataque, o quizás hasta se lleguen a decir verdades sobre cosas que afectan directamente a sus inversiones o a su posición. Y entonces son momentos peliagudos que cuesta intentar articular o intentar mostrar algún debate coherente sin llegar a pasarte a raya de la falta de respeto o de querer agredir o ser más agresivo con el cierto discurso, porque detrás de mucha inversión hay mucha emocionalidad. Y aquí en sector cripto es algo que cuesta diferenciar la emoción de algo más racional. Y en ese aspecto, ahora sí que ya profundizaremos, vienen curvas y viene a corto plazo un mal tiempo para las criptomonedas y para Bitcoin, ¿cómo no? Claro, porque, vamos, suscribo 100% las palabras que dices, porque es así, la emocionalidad al final trasciende en cualquier tipo de activos, y hemos visto que en el mercado cripto ha habido mucho minorista que se ha metido sin conocimiento absoluto de cómo funciona el mundo de los mercados y que se ha subido al barco de una burbuja, en realidad, de un mercado de excesos. Ya podemos entrar luego que si hay activos que tienen, digamos, sostenibilidad del cara al futuro, como es Bitcoin, que va por lo que dices, absolutamente de acuerdo con lo que dices, va por libre, y incluso Ethereum, diría. Bitcoin y Ethereum son como las dos que van un poco por dos lados diferentes. Y luego están los otros proyectos dentro de la red de Ethereum, etcétera, ¿no? Pero bueno,
al margen de todo esto, es verdad que la emocionalidad tiene un factor importante y es algo que yo siempre lo he dicho por aquí, John, y me parece que es muy comparable a lo que sucedió con las .com. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, Microsoft en su momento fuera una mala empresa y se fuera a ir a la quiebra? No, quería decir que en ese momento estaba cotizando a unos múltiplos exigentes, evidentemente a posteriori eso se corrigió y con el paso del tiempo fue creciendo, ¿no? Que le costó mucho, también hay que decirlo, hasta la siguiente oleada a partir del 2008 en adelante. Pues esto es lo que yo creo que puede pasar con el mercado de las criptomonedas, entrando en profundidad de lo que decías y que valorábamos. No sé si tú lo ves igual, si crees que tiene que haber una limpia, como se está diciendo, de un 80-90% de activos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu valoración de todo esto? Sí, en todos los ciclos, más ahora de crisis, siempre hay una purga, una limpieza. Y todo aquello que estaba hinchado, ya sea por el ciclo expansionista, o sea, el expansivo y tal, pues ahora hace falta una limpieza. El tema está que lo que comentas tú. ¿Cómo coges tú, cómo consigues diferenciar la paja del grano, cómo consigues ver qué es lo bueno, qué es lo malo? Entonces, claro, esto es como la diferenciación de oro y BTC. En BTC rápidamente ves que es un activo que no genera flujo de caja. Entonces, es el único activo real que es dinero y no es pasivo de nadie. Por lo tanto, ya tienes una distinción muy clara. El problema está que cuando tú metes emocionalidad, es cuando tienes el problema. Entonces ahora estamos viendo como quizás estamos empezando a ver la capitulación, porque cuando BTC me acuerdo yo que estaban 20, 30 mil, aún la gente había miedo, pero aún la gente estaba animada por comprar, aún habían comentarios buenos, no veías tanta guerra en Twitter y en ciertas redes. Sí. Ahora estamos en unos niveles que ya están empezando otra vez a salir en masa, como pasó en 2019, 2018. Mucho hater, mucho canal de youtuber que es anticripto ya empezando, os lo decía, os lo veis, ya está empezando a salir el plan Nostradamus. La gente que era nueva, que no sabía lo que se metía, está un poco con miedo y mal vendiendo, o que realmente están muy incómodos y ya está generando dudas a aquel que estaba convencido. Entonces ya son unos rasgos de que estamos empezando ya a ver bastante tensión y esa capitulación que estamos empezando a ver ya, y eso es cuando se producen las purgas. Ahora es cuando seguramente se empiezan a destapar los activos. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con FTX, yo creo que es un claro ejemplo de que ha sido un sector que ha crecido muy rápido y sin control ninguno. Porque ¿cómo puede ser que un exchange tan grande nadie dijera nada, ni nadie viera nada? Ahora sí que están saliendo 25.000 trapos sucios, pero hasta 2 días antes de que empezara a salir el primer rumor, vaya, FTX era el ejemplo, el Sam era Dios, era un héroe y era un ejemplo de finanzas, de cómo gestionar, cómo hacer crecer empresas. Eso demuestra que todo ha crecido muy grande sin ningún tipo de control ni regulación. Entonces, la caída de FTX, yo creo que no se puede saber hasta qué alcance va a tener, ni si hay más afectados. En opinión personal, yo creo que sí, y lo iremos viendo. Pero la repercusión que va a tener claramente y que está teniendo es una pérdida brutal de confianza en el sector de las criptomonedas. Entonces, ahora sí que habrá que tener muy claro qué es dónde quieres entrar, dónde vas a meter tu dinero, y la gente va a intentar, a base de palos, de investigar mucho más allá dónde va, y ahora sí que se hablarán los debates de cuestión de qué es cada cosa, qué no es que cada cosa, y yo creo que BTC, para coger ese rol que se presupone en un futuro que pueda ser una reserva de valor, cosa que hoy creo que es un activo de riesgo, aparte que tiene una volatilidad muy por encima del oro, pero para que realmente consiga llegar a intentar a tener ese estatus, tiene que lograr separarse de todo el montón de criptomonedas que tienen otra función, tienen otro objetivo y están sujetas a una inestabilidad que estamos viendo que es brutal, que es brutal. Sí, yo creo que vamos a ir por ahí en los próximos meses. Por cierto, voy a empezar a saludar por aquí a gente nueva habitual del canal que se ha pasado por aquí. A Lotin Mario, muchísimas gracias. Dice, guerra, la que te dan a ti en Twitter, Héctor. Bueno, por lo que te he comentado antes también, pero y por lo que hemos hablado al principio ahora, ¿no? De no entender, ¿no? Y encima te intentan trasladar a ti que el que no entiendes eres tú, cuando además no utilizas argumentos sólidos por ningún lado. Pero bueno, no voy a entrar en esa guerra. Lo he hecho en Twitter con mucha educación y ya está. Pero vamos, que es lo que hemos comentado ahora. Pablors, buenas tardes también. Muchísimas gracias por pasarte como siempre. Y ahondando con lo que estás diciendo y yéndonos a un poco las referencias concretas, yo decía, y además si trazas, claro, jugar con técnico en criptomonedas yo siempre he dicho que me parece muy difícil. Es verdad que los patrones técnicos funcionan en todos los tipos de activos, pero en las criptomonedas me parece que ha sido una locura, ¿no? Y jugarlo por técnico me parece que tiene su sentido, pero más limitado que en otros activos. Y es verdad que si juegas con lo técnico y lo fundamental, dices, bueno, ¿qué referencias puedes trazar? Pues es un poco tirar, como digo yo, sacar el dedo, chupártelo y ver por dónde sopla el viento. Pero bueno, vamos a intentar ver esas referencias, ¿no? Y yo decía,
14.000 en el Bitcoin me parece que es irremediable ya. Si nos vamos por técnico y por fundamental, por lo que estás diciendo y lo que estamos viendo, me parece me parece que va hacia esa dirección. Y irse a los 10.000 y por debajo lo veo bastante probable. Antes decía, bueno, si llega a los 14.000 veremos, pero una verticalidad tan fuerte, un gráfico que da miedo absolutamente, si nos fijamos en términos de corto y medio plazo. Creo que a los 10.000 ya me parece muy raro que pudiera frenarse antes, y además viendo como institucional también se sale fuera, ¿no? Y esta ola de ventas retail. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves esa misma direccionalidad del precio ahora mismo en Bitcoin? Totalmente, y tenemos la suerte que el mercado tradicional está rebotando. Si el mercado tradicional encima estuviera empujando abajo, no sé en qué niveles estaríamos. Porque sí que es cierto que este movimiento, desde ayer domingo hasta hoy, se está presuponiendo que lo está creando ese robo que hubo de miles y miles de Ethereum en FTX, que están vendiendo o están pasando a Graphite Bitcoin para conseguir el Bitcoin nativo. Entonces, esa venta está empujando al mercado más abajo de lo que sería un día normal, entre comillas. Pero lo que comentas tú, el tema análisis técnico fundamental. Yo creo que hay que diferenciar, es que siempre entramos en lo mismo. Bitcoin se puede más o menos tener, entre comillas, un poco de vida propia. Todo y que es un activo bastante utilizado para hacer según qué coberturas y posicionamiento a nivel de liquidez de exchange. Ethereum, que también tiene un poco de vida propia, pero sigue la estela de Bitcoin, y después está todo el resto, que todo el resto se mueve en dos fases. Una, lo que hace Bitcoin, y dos, por un evento puntual fundamental de ese proyecto. Si ese proyecto a lo mejor saca una actualización, saca una mejora, saca un parche, cualquier cosa, tiene un evento puntual fundamental y después replica lo que es BTC. Pero BTC en sí no deja de ser también un poco, siempre tener referentes, sobre todo zonas de SP y Nasdaq. Por tanto, lo que dices tú, a nivel técnico se puede trabajar, pero siempre, y es algo que recalco mucho, hay que tener muy en cuenta el tema fundamental. Yo realmente no entiendo un análisis técnico sin una visión macro y fundamental. No hace falta que sepas el PER de cada empresa que inviertes, pero por lo menos saber qué contexto hay, qué situación, qué previsión tienes por lo menos a días vistas, si operas intradía. Pues mira, yo qué sé, previsión de que el miércoles está noticia, viernes está noticia, va a impactar esto, va a impactar aquello. Una sensación de decir, vale, si yo no miro el gráfico, ¿qué sensación me da la semana? Que vamos para arriba, vamos para abajo. A partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Qué fundamentales va a impactar en el precio? Y sí que es cierto que BTC y Ethereum, todo y tener su propia idiosincrasia en tema de efectos propios, están muy ligados a día de hoy al mercado tradicional. Y esa descorrelación no se está produciendo, y mucho menos se va a producir en la situación que está encontrándose ahora. Por lo tanto, yo veo complicado operar técnico ahora mismo sin una visión, por mínima que sea, de todo lo que es el macro, y más, como que si hablamos ahora, lo que nos espera para este final de año, este cierre, y ya de cara al 2023, la previsión que hay, que queramos o no, ya todo el mundo dice, el halving 2024. A ver, los halving que han habido hasta ahora en Bitcoin han vivido entre comillas, en algodón. Han vivido en una época de que fluía el dinero. Este va a ser el primer halving. Claro. Claro, que no va a tener ese empuje de dinero. Entonces, va a ser distinto, y veremos cómo llega BTC a ese momento de halving, y veremos en qué fase del ciclo se encuentra. Si estamos en pleno suelo, si aún estamos cayendo, si en cambio está remontando, o ha pasado muchas más cosas por el camino. Por tanto, yo prever una inversión ahora de cara a halving tal, tienes que tener claro primero tus plazos de inversión, y si inviertes en técnico, qué plazos tienes, y sobre todo, lo que dices tú, recalcar mucho, fijarse mucho en el fundamental, porque estamos viendo que afecta mucho el macro. Es una visión técnica sin un macro, yo la veo bastante coja. Y ahora vamos a lo macro, que te recojo el guante, pero antes han entrado muchas preguntas en relación con esto que estamos diciendo de Bitcoin, porque yo creo que es el tema ahora mismo del momento, es esa pérdida de soportes clave y, bueno, un cuchillo cayendo absolutamente el precio del Bitcoin. Nos decía por aquí Ana Mosquera Torres que qué consejo daríamos a aquellos que invirtieron en cripto ante la actual situación. Pues es que, bueno, yo voy a decir un poco mi valoración así muy, muy rápido. Creo que quien esté pillado ahí es porque ha tenido una mala planificación, en realidad, ¿no? Y esto de holdear, pues no hay ningún activo que puedas estar holdeando de manera constante, si no, no haces líquida esa rentabilidad. Entonces, pues quien haya tenido esa filosofía, desde mi punto de vista, pues ha tenido una mala planificación. Por tanto, pues ahora no queda más que tener paciencia, porque si vendes en pánico, pues estás ya perdiendo, y esperar. No le queda otra que esperar quien esté pillado, pero que esto le sirva de aprendizaje para que en el futuro sepa que hay que tener una buena planificación, que hay que tener unos take profits por arriba, igual que unos stop loss por debajo. Y en cualquier operativa, y cuando te trazas una inversión, pues hay que saber recoger el cable y saber que se ha equivocado, y también pues decir, oye, hasta aquí quiero ganar, ¿no? Y ir
cediendo y limpiando la cartera poco a poco, seguir expuesto al mercado, pero con márgenes cada vez más pequeños, ¿no? de la posición principal. Es un poco lo que digo yo, no sé, John, ¿tú qué dirías a los que han Yo me invertido y están acuerdo, pillados? esto que comentas tú me recuerda hace medio año, un año, la narrativa del holder. Veías mucha gente, hold, hold, y recompra y hold. A ver, yo no digo que hold esté mal. Claramente para mí no es la estrategia más óptima, ni de lejos. Pero claro, es lo que dicen. No, si hubieras comprado SP en el año 70, a día de hoy hubieras multiplicado tu inversión. Ya, claro, pero el que compra en 70 tiene que tener claro que le va a aguantar hasta el 2022. Si no, no tendrías que cambiar la versión. Entonces, para esta gente que está dentro está perdiendo. La primera pregunta que haría es, bueno, tú cuando entraste, primero, ¿dónde entraste? Y después, ¿con qué perspectiva lo hiciste? ¿Con qué fundamento? Pues hay mucha gente que realmente dice, no, yo es que Bitcoin lo quiero para mi jubilación. Entonces no abras el ordenador. Entonces no preguntes qué hago con mi inversión, porque entonces no encaja una cosa con otra. Otra cosa me digas, yo entré para ir to the moon a 100K y salir y me veo pillado. Entonces lo que dices tú. Entonces ahí falta seguramente una formación y detrás, sobre todo técnica y económica, de que hay que colocar lo que dices tú, stop loss, hay que tener take profit, una gestión activa de dónde invertir. Si después me dices, no, es que estoy pillado estoy invertido en 10 15 activos. Vale, el problema está, yo siempre digo, la regla del uno. Yo entro en un activo, puedo controlar todo lo que pasa en aquel activo, lo que va a suceder, qué cuentan sus redes, qué cuentan sus CEOs, qué cuenta el GitHub, las autorizaciones. Sí. ¿Puedo tener un segundo? Sí, tres. Pero tener 15 activos no puedes controlar 15 activos y más con una gestión activa y agresiva. Entonces, lo que haría es intentar reducir ya, porque tengo que asumir pérdidas. Lo que es que yo haría es pivotar de proyectos que tú creas o no le des mucho futuro o que tú sabes, la gente es consciente de que está seguramente en algunos proyectos que tienen sus dudas de que aguante un cripto invierno. Entonces, pivota. Igualmente que estés en pérdidas, vas a entrar a otro proyecto que también está en el pozo. Por tanto, pivotar a lo mejor, me invento, no, digo nombres por decir, de un Sí, sí. Shiba a un BNB, los dos están en el pozo. Bueno, BNB no tanto. Pero estás pivotando en pérdidas, en un proyecto que tú le das mucho más futuro. Entonces, yo intentaría es reajustar esa cartera, que es tarde, si estás ya en pérdidas y te haces estas preguntas, reajustarla a proyectos que creas que tienen un buen futuro o han mejorado durante toda esta bajada sus fundamentos y le ves mucho más futuro a esos primeros proyectos que tú entraste, tienes que asumir esa pérdida, pero estás cambiando de pérdida a pérdida. Entonces, no es tan grave. Y a partir de ahí, preguntarte siempre, qué perspectivas tengo yo? ¿A dónde, qué objetivos tengo? Y a partir de aquí, aprovechar este tiempo que a lo mejor por capital o por lo que sea no puedes hacer más inversiones y formarte para intentar lo que comentaba Héctor, intentar evitar que vuelvan a suceder estos problemas y estos errores, porque son errores, el entrar me invento, en 65.000 para salir en 70 y estar en 15 y seguir dentro. Eso es un error garrafal, porque estás entrando, arriesgas 20 para ganar uno, cuando debería ser al revés, o sea, mínimo al revés. No se entiende arriesgar mal para ganar menos. Pero bueno, ya hay gestiones varias, pero sobre todo preguntarte esto, ¿qué objetivos tengo y hacia dónde quiero ir y a partir de ahí formar? Yo creo que una pregunta así es porque es falta de formación seguramente. Exactamente, sí, eso es. Eso. Vamos, estoy de acuerdo. Bueno, quiero dar las gracias a Twitchators por seguir el canal, también a Código Blockchain, muchísimas gracias por seguirlo. Los nuevos que estéis por aquí, pues invito también a hacerlo. Y también, como he dicho al principio, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos, información al momento, debates con vosotros. Os digo cómo van a ser mis programas de aquí de Twitch, así que nada, uniros ahí por Discord, que ya he visto también que hay algunos que os habéis unido, así que bienvenidos a la familia, no solo del canal, sino de Twitch, sino del canal de Discord también. Y decías, y estoy completamente de acuerdo, esto va muy ligado a la macro. Y ahora la macro está dando como un periodo de impasse, de respiro, de cara a final de año. Vamos a ver, porque yo creo que están muy puestos los ojos en la próxima reunión de la Reserva Federal de principios de diciembre. Me parece que es del 10 al 12 de diciembre la próxima reunión de la Fed. Corregidme por aquí por el chat si no es así, pero vamos, es en las próximas semanas la tenemos y ver qué orientación hay. Aunque yo creo que está muy cocinado el tema de la Fed. Yo creo que el debate va a ser, y lo hablamos en Quant Fury, en el debate que tuvimos, es sí, de cara a 2023, a el efecto que va a tener esa subida de tipos, que ya se estima que va a estar en torno al 4,75 los más optimistas y el 5,25 por arriba y el 5,5 como mucho los más pesimistas, ¿no? De dónde puede estar la tasa terminal de tipos de interés. Y el debate es ese efecto de subida de tipos sobre la economía real. Claro, ¿tú cómo ves esto? Porque cada vez están
dilatando más en el tiempo la posibilidad de la recesión económica porque hay datos muy fuertes en Estados Unidos, pero luego hay otros indicadores que ya empiezan a anticipar esa ralentización. El otro día lo hablamos y además estábamos de acuerdo con todo esto, pero un poco por profundizar por aquí, por mi canal, tu visión de cómo ves este final de año y el año que viene, pues fantástico, ¿no? También por entrar en charla con todo esto. Sí, en principio, yo creo que estamos viendo un rebote en parte también porque estamos en la época. De hecho, este miércoles, bueno, jueves, es la festividad de Acción de Gracia y viernes es fiesta en Estados Unidos. Y suele ser una festividad que cicle por estacionalidad. Después, las semanas posteriores, por el aumento del consumo. También se decía que en esas cenas, pues siempre hay el cuñado o el tío que recomienda: yo he comprado tal, hice dinero tal, y siempre son festividades que esa reunión familiar propician inversiones y suelen ser buenas estacionalmente. Entonces se puede juntar esto también, aparte con el impuesto que van a poner en enero de la recompra de acciones. Entonces están, aparte del input del famoso rally de Navidad, también el input del cierre de cortos, hay muchos señales que han indicado que han propiciado un poco el rebote que estamos teniendo estos días en el mercado. Entonces ya se intuye que este final de año podamos tener un pequeño rebote que se podría aprovechar seguramente para hacer un reajuste y cierre de ciertas posiciones incómodas en cartera, pero a nivel económico el problema está que hace mucho tiempo que estamos hablando del famoso pivot de la Fed. Sí que es verdad que la Fed ya está reconociendo que la inflación sí ha tenido un buen dato, es un dato de monto aislado, pero después tuvimos algún repunte, por ejemplo, en el consumo minorista que no gustó al mercado, porque en parte frenaba ese ataque que estaba teniendo el S&P a la zona de 4.100. Eso incitó ese rebote a los discursos duros por parte de la Fed, ya que no quieren dar expectativas positivas porque no les gusta ver arriba al mercado, porque les rebaja un poco las condiciones financieras. Entonces tenemos esto, más el enfriamiento del mercado inmobiliario, que tiene un peso bastante grande, un peso de un 42 en el CPI, en lo que es el índice de inflación. Esto está llevando a decir, vale, la Fed seguramente tenga esa previsión, no como decía Bullard, de llevar los tipos al 7%, entre 5 y 7, yo creo que el 7 fue más para asustar, pero él sabe que seguramente estarán por encima del 5. Entonces, por encima del 5 se estipula que sea una subida de 50 y varias de 25. Algunos dicen 2, otros dicen 3. Con lo cual, esto podría arrastrar el famoso frenazo de subida de tipos ya en lugar del Q1, quizás un poco a mediados de año de 2023. Entonces, este final de año tengamos este repunte para tener ya una... de caer de bruces con la realidad del mercado seguramente para principios del año que viene o ya casi tocando finales, en la cual veamos una destrucción del empleo, destrucción de datos empresariales, de resultados empresariales, que ya empiecen a propiciar realmente que ya no hablemos de inflación, sino ya que el día a día estemos hablando de recesión. Cuando se empieza a hablar el día a día de recesión, es cuando veremos ya que la Fed seguramente esté acabando de poner el freno a las últimas subidas de 25, y ahí veamos la situación actual y podamos prever si la Fed va a bajar rápido o va a bajar lenta. Pero lo que se estipula es que el mercado hasta ese mediado de 2023 va a seguir haciendo mínimos. Seguramente se estipula, lo que hablamos el otro día, un mínimo en 3.300, algunos hablan de 3.000 en SP. Eso sería una gran bajada aún pendiente que tiene el mercado en acciones, en todo tipo de activos, incluidos BTC, incluidos activos de criptomonedas. Lo cual, aún el futuro por delante es más caídas, más que un rebote y de aquí hacia arriba, porque nunca, lo que dijimos en el debate, nunca se ha subido cuando se ha frenado la bajada de tipos. Se sube el mercado cuando se acaba la bajada de tipos. Si aún estamos subiendo, aún falta que suban, que frenen, que realicen el famoso pivot y ahí empiece la bajada. Y en la bajada es cuando se empieza a acelerar ese eterno suelo lateral con algunos mínimos máximos. Y entonces ahí es cuando hay que empezar a replantear y preparar el nuevo ciclo de carteras. Por tanto, la previsión es que el 2023, lo que dices tú, quizás está estirando un poco más el posible pivot hacia mediados. Y de hecho, algunos analistas famosos, como tú metes muchos, Harney y tal, que son auténticos cracks, ya comentan que el principio de 2023 será un año más de bono, porque el bono se mueve muy bien en época de recesión. Y la segunda fase de 2023 ya será la época de empezar a tocar algunas emergentes, algunas small cap muy castigadas, porque empezaremos a tener ese suelo que empiezan a recargar las pilas. Entonces, eso ya nos encara un 2024 que quizás lo encaremos ya con bajada de tipos y posiblemente otro escenario que no que tenemos ahora. Y además que la mayoría de los analistas de banca de inversión de Estados Unidos están ahora en consenso. Antes había Mike Wilson, por ejemplo, era muy alcista en la bolsa americana, y ahora en la última revisión del informe de cara a las previsiones del año que viene decía:
lo mismo que Harnett, 3.300, 3.200 y 3.000 incluso para el año que viene. Decía, no, cambiamos la previsión porque se ha deteriorado mucho el sesgo. Una de las cosas que se ha deteriorado y que muestra anticipación y que lo hemos comentado mucho es la inversión de las curvas de tipos, ¿no? Que además ya en todos los tramos prácticamente se ha invertido, incluso a 10 años y 3 meses. Y a un mes está ahí a punto también de tocar esa inversión, ¿no? Y esto generalmente siempre ha mostrado una recesión a 8, 14 meses vista. Entonces, por los plazos que estás diciendo es que coincidiría perfectamente. De cara al mes de mayo, junio, empezaríamos a ver ya ralentización de la economía en Estados Unidos, que tendría más impacto en términos de desempleo ya de cara al último trimestre del año que viene. Yo al principio, cuando empecé a ver todo esto, y yo decía mis análisis, y también decían, nadie quería ver la realidad en ese momento, bueno, déjame de disfrutar, ¿no? Es un poco lo que hemos tenido, ¿no? Aquí en España, ¿no? Y también en Estados Unidos. Decía, bueno, pero yo lo que veo es que no sé, estamos deteriorando las condiciones y con una subida de tipos de interés tan acelerada, la más acelerada de la historia en términos de llegar tarde, no solo de llegar tarde, sino de hacer subidas tan abruptas en tan poco tiempo, pues esto tiene impacto en la economía. Esto, como dice Pablo Gil, que ha pasado por aquí muchas veces por el canal, dices como tomarte chupitos, varios, ¿no? Chupitos de golpe, eso es, y luego pues ya empiezas a verlo borroso. Pues es lo que yo creo que va a pasar en la economía. Y claro, ¿qué va a pasar con el mercado? Yo ya te doy mi valoración un poco. Creo que el mercado sí lo descontará antes. Siempre suele ser así, ¿no? El mercado empezará a descontar esta situación de nos vamos a crisis económica de forma inminente mucho antes. Y el suelo probablemente, claro, es que si va a rebotar hasta los 4.100 puntos, que es muy probable que lo haga, viendo las tendencias del consumidor ahora mismo y este periodo, probablemente de cara a mitad del año que viene ya sí que empezará a verse esa corrección, o debería, ¿no? Si nos fijamos en lógica, porque a veces el mercado va por su lado, pero debería ir un poco por ahí, ¿no? Y pivotar otra rotación, ¿no? Ya hacia el value y sí. Es que el problema es lo que comentas tú, es que a veces a mí me sabe mal, supongo que te pasa lo mismo, cuando siempre te preguntan, bueno, ¿y cuándo levantará esto? ¿Y cuándo compraremos? Porque ahí llevas con el mismo discurso no sé cuántos meses. Dices que, a ver, es que nunca han subido 400 puntos básicos en 7, 8 meses, 9 meses. Eso es una locura. Y aún no hemos, y lo que dices tú, aún no ha llegado el impacto de la economía real. Aún no se están viendo como retail están vendiendo. No se observa liquidación. Todo lo contrario, este 2022 se ha comprado más con la famosa narrativa del buy the dip. Aún falta también la reducción en estimaciones empresariales. Aún estamos viendo resultados hinchados que son como 2021-2022. O sea, no ha habido ajuste. No ha habido ajuste. Entonces, ese ajuste vendrá seguramente en el Q1, que lo comentas tú. Y entonces, cuando veamos el ajuste, destrucción de empleo, ya se verán muchas señales, se dispara la volatilidad, los spreads de crédito, destrucción de empleo. Cuando veamos realmente señales ya buenas, diremos, vale, ahora es otra cosa. Vamos a empezar a fijarnos en otra cosa, pero lo que decíamos, ya empezaremos a hablar todo el día de recesión. Y la inflación ya nadie se acordará. Sí que es verdad que lo comentamos otro día en la entrevista, la inflación, quizás es relativamente fácil bajarla de donde estamos ahora hacia un 5%. El problema está para bajarla de un 5 a un 3, que seguramente ahí hace falta destrucción en la economía real. Y ahí es cuando quizás entrarán a trabajar toda esta subida de tipos que llevamos acumulada, que impactará de golpe tanto en el sector inmobiliario, castigando las compras de inmuebles al 7% de hipoteca, castigando el crédito a las empresas tecnológicas emergentes, al ciudadano, a todo. Lo va a castigar todo. Y cuando eso lo castigue, empezará la destrucción masiva. Entonces, ahí eso es lo que provocará que la inflación te baje del 5 a un 2-3. Que después otro tema es lo que decimos. ¿Interesa a los gobiernos bajarla a un 2 o a un 3-4 les parece bien? Por aquello de que aprovecho es el debate, y como tiene la culpa otro, que es la inflación, aprovecho y voy recaudando más a base impositiva y que eso no, pues voy saldando parte de la deuda. Esa es otra. Mira, es que el otro día compartía un gráfico también en mis redes sociales, también en mi canal de Discord, de el impacto que suele tener subidas de tipos en el desempleo. Hay una correlación bastante importante. Y la Fed estimaba en sus últimas previsiones que iba a aumentar el desempleo, me parece que entre un 0,4 o 0,5% el próximo año. Por ejemplo, Bank of America, que esto lo compartí también, en los años 70 mostraba el gráfico de la comparativa y en estas subidas tan aceleradas el empleo en Estados Unidos se fue al 10%. O sea, y en las dos oleadas de gran inflación de los 70, es verdad que el mercado laboral es diferente, que la pirámide poblacional es diferente, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Pero claro, es que la Reserva Federal decía que iba a irse al 4% el desempleo. Y yo decía, hombre, me parece un poco optimista, viendo lo que suele pasar cuando se suben tipos de manera tan acelerada, aunque haya cambiado el mercado laboral. Pasar de un
3 y pico por ciento o el 4, es que casi quedarse plano en el desempleo. Sí. No le veo mucho sentido. Irse al 10%, pues tampoco lo sé, pero que se vaya a un 6%, a un 7, a un 8, podría ser. Si nos fijamos en esas tendencias, es lo que suele pasar con el empleo. Y un poco por cerrar todo esto con el tema del empleo y lo que estabas diciendo, yo este verano he estado allí en Estados Unidos, he recorrido varios estados del país y yo decía, cuando vine hice un vídeo también, bueno, hice un directo especial que lo visteis aquí los habituales por Twitch y también luego lo subimos a YouTube, en el que decía que la situación era de calma tensa en realidad, de una fortaleza muy fuerte del mercado laboral, de bonus a contratación. O sea, yo decía, madre mía, imaginaos esto aquí en España. Bonus por un McDonald's, contratarte de 300 a 500 dólares por trabajar en Disney World. También te pagaban 1000 y pico dólares solo por firmar el contrato y permanecer X meses. Es que les falta trabajadores. O sea, tienen dificultades para contratar. Y esto tardará en tiempo en trasladarse, pero está en una situación de calma, de que los precios van así, de que la gente te decía... Hostia, es que no me da para alquilar y es que busco otro alquiler y es más caro que el mío actual y yo me tengo que ir del de ahora porque mi propietario lo necesita para no sé qué. Y el otro, no, es que yo antes salía a cenar 3 veces a la semana y ahora salgo una. Y luego el endeudamiento, ¿no? Que te dice todo el mundo, no, conozco a alguien que va a fisio de deudas. Pues esto te da la sensación de que en algún momento el agua va subiendo y no te da para respirar, como el Titanic. O sea, me daba esa sensación. Yo, vamos, estando por allí, es lo que veía. Es que el sector, es lo que dices tú, entre América y Europa ya hay una gran diferenciación muy brutal. O sea, ya hasta el tipo de inflación es distinta. Allá lo que dices tú, allá es una inflación de demanda, de que se han vuelto locos, subiendo precios, la gente despidiéndose de los trabajos, falta gente, o sea, son situaciones distintas. Pero claro, el problema de todo esto es que para atajar la inflación han ejercido tal presión en tipo de interés que yo a veces me lo comentan. Es que eres muy cenizo, un poco negativo. Digo, es que no lo sé, ojalá me equivoque. A Pero mí me claro, dicen es lo que el mismo, ¿eh? impacto... Claro, es que yo nunca, mira que he mirado para atrás, nunca he vivido o podido leer situaciones de subida de tipos tan fuertes. Y claro, si miramos lo que dices tú, un poco registro un poco de la crisis, en la crisis de 2008 fue una crisis financiera. La actual es una crisis inflacionaria. Sí. Sumado a la pérdida de confianza y el problema de los sistemas monetarios. Por eso hemos visto la gran éxodo de dinero hacia el dólar. La gente tenía miedo, ya no buscaba rendimiento, buscaba seguridad. Por tanto, y a eso sumándole el problema existente, el problema que existe de los niveles de deuda altísimos. Lo que decías tú, en los años 70-80, que fue la última crisis que podría asimilarse por ser inflacionaria, los niveles de deuda, me acuerdo, estaban alrededor del 40%. Claro, no tenían problemas de deuda. El problema lo tuvo el sector privado en 2008, ahora lo tiene el público. Los niveles de deuda actuales son del 140%, no son del 40%. Ya tienes un punto diferenciador. En el 70 lo arreglaron subiendo los tipos de una manera brutal gracias a que la deuda era pequeña. ¿Pero ahora qué? Es que el problema está ahora, que tenemos la inflación de los 70, pero con una deuda que es 4 veces superior. Por tanto, el cóctel el impacto que vendrá arrollando los tipos de interés, no sé, yo veo la economía europea, americana sólida. Yo creo que lo va a encajar mucho mejor que la europea. Pero si quieres ahora lo miramos, hablamos de la europea. Yo me sorprendo el DAX y los índices europeos volando, digo, pero aquí Esto algo van se a nos otra escapa. película. Yo no sé dónde viven, en los mundos de No, Yuppie. no, Es eso nos impresionante. pilló a pie cambiado a todos, porque Sí, yo creo sí, que sí, a sí. mí me decían, no, el euro a 0,90. Digo, no, el euro no está para tirar cohetes. Y el DAX está todo volando. Y dices, hostia, entonces te pones a mirar y dices, bueno, más o menos encuentro un poco de lógica, pero claro, no se lo esperaba nadie a estos movimientos. Por lo tanto, la crisis de ahora es inflacionaria como la del 70, pero con un problema, un monstruo detrás de deuda que ya veremos cómo acaba. Ese es el problema. Es que fíjate, yo siempre lanzo la misma pregunta a mi entorno cuando hablo un poco fuera de micros y es, bueno, a mi entorno que sabe de economía, ¿no? Y analistas que han pasado por aquí, pero fuera de cámaras y les digo, pero vamos a ver, imaginaos, si no tuviéramos los niveles de deuda de ahora, ¿dónde habrían subido los tipos de interés? ¿Los habrían subido así? No, habrían hecho subidas de punto y medio, fácilmente. Sin miedo, sí, sin miedo ni mirando atrás. Para arriba, para arriba. Sí. Sí. Habrían puesto los tipos de interés por encima de la inflación, tipos de interés reales positivos y no negativos como ahora. Todavía siguen los tipos de interés reales en negativo, que esto hay que decirlo también. Entonces, claro, ahí es donde está el problema y por qué pensamos que la inflación puede ser también pegajosa. Porque tampoco las condiciones monetarias nos llevan a pensar que va a ser una aceleración tremenda, ¿no? Entonces, cuando yo veo análisis
por redes sociales y desde el profundo respeto que nos hablan de, oye, va a venir una deflación, digo, hombre, si viene deflación es porque viene una crisis de caballo. Es un poco mi análisis, ¿no? Digo, si vienen bajadas de precios reales es porque viene una crisis de demanda brutal, de estar encerrados como en el COVID, ¿no? Diciendo, voy a comer todos los días sopa y lentejas y no consumo. Porque si no, no tiene sentido por cómo está configurado el mundo y por la multipolaridad ahora que hay. En el mundo tienes a Estados Unidos, a China, bueno, etcétera, factores completamente inflacionarios que antes no había. Y claro, pues esto hay que tenerlo muy presente. Y por eso hablábamos de lo de la inflación pegajosa y esas estimaciones. Entonces, por eso yo siempre hacía esta pregunta y sí me decían, hombre, sí, subirían los tipos muchísimo más, Sí, está claro, ¿no? Pero el bueno, problema está teniendo aquí Europa, por eso va un poco Europa, rebufo claro. a medio gas, es por la deuda. Si América tiene problemas, lo de Europa ya para darles de comer aparte. O sea, el problema de Europa es muy grave en Claro. tema de deuda interna. Y yo creo que por eso, en parte, no pueden seguir el ritmo de Estados Unidos por el problema ese. Pues es lo que dices tú, si Estados Unidos no tuviera esa deuda, estarían en el 8, 9, 10% ya los tipos, seguro. Vamos, yo creo, ¿eh? Y sin miedo. Sí, 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 sí. sí, sí, sin ningún miedo. Y mira, nos Con la excusa decía. de que ellos, su objetivo es controlar el tema de precio de inflación y ellos tienen ese mandato y van a por ello. Y lo otro ya lo arreglarán. Antes de irme a la pregunta que nos dejaba por aquí Pablo Oros, que muchas gracias siempre por participar por el chat, quiero dar las gracias a Tanazo23 por seguir el canal, a Jimmy964, muchísimas gracias, bienvenidos al canal de Twitch, espero que os guste todo el contenido que hacemos por aquí y os invito, una vez más, que lo he dicho a lo largo, siempre lo voy diciendo a lo largo de los directos, para promocionar esta parte, que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto análisis, gráficos de interés, información en tiempo real de lo más relevante que pasa en los mercados, debates con vosotros cada vez más interesantes, os cuento cómo van a ser los próximos programas aquí en Twitch, así que nada, unidos ahí a la comunidad, que he visto que os habéis unido ya unos cuantos por aquí, y bienvenidos a la familia, que cada vez es más grande, por cierto. Y lo que te decía John, nos decía Pablo por aquí, dice que si España no estuviera en el euro, aquí al 20%. Claro, aquí al 20% en Bueno, España los tipos de interés. Y también nos decía que dónde vemos el euro, si en el 0,80. Yo ahora digo lo del euro, que me he mojado mucho con el euro, pero te paso la tostada antes, con la teoría que tengas sobre el euro. mira, España si no estuviera en el euro, que estaríamos con la peseta, bueno, la devaluación sería brutal. O sea, nadie podría comprarse un BMW o un Audi o un coche importado porque sería de locos. O sea, serían precios de locos. El tema está en el euro, en parte tenemos ese beneficio, colchón, lo que sea, de que tenemos a alguien que nos está ayudando, nos están comprando la deuda, nos están dando dinero, pero la forma entonces de equiparar un poco con el norte seguramente es una deflación social. O sea, lo que han provocado es un empobrecimiento, lo que hicimos en la anterior crisis de 2008, antes del 2008 me acuerdo yo que un mileurista estaba mal visto, y después de 2008 habían hostias para ser mileurista. Pues ahora va a pasar lo mismo, o sea, va a haber una deflación a nivel de salarios, a nivel de calidad de vida, que lo que hoy vemos quizás como algo impensable, de aquí 5 años seguramente, que si vamos atrás, lo veremos normal. Por lo tanto, viviremos una deflación paulatina poco a poco. El tema del euro. Yo me he sorprendido mucho de esta subida que empezó, sobre todo, vino primero de un gran rebote, porque llegó un castigo bastante fuerte desde el 1,20 y algo, que empezó a caer a plomo, a plomo, a plomo. Y empezó a venir todo, sobre todo por discursos por parte de gente del BCE, comunicando como si fueran Estados Unidos de que iban a empezar a relajar tipos. Cuando aquí, vamos, hace falta subirlo bastante más porque la inflación está cercana al 11%. Yo creo que eso es un movimiento por parte del euro de decir, bueno, llega el invierno, llega el frío, tenemos muchas reservas de gas, pero si hace falta seguir comprando energía, no nos interesa tener un euro débil. ¿Qué os parece, compañeros, hablando entre ellos del BCE, si soltamos este mensaje para intentar ganarle terreno al dólar, para intentar importar menos inflación por el cambio de moneda y después de invierno ya veremos lo que hacemos? Ese fue un primer movimiento. Aparte de ahí, tenemos también la producción industrial y ventas minoristas han sido fuertes en Alemania, ha salido el dato hoy. Por lo que es posible que hasta el año que viene no veamos esa desaceleración que muestre entrada en recesión. Por tanto, han tirado un balón para adelante en ese aspecto. El problema de Europa es que aún no hay techo en inflación. Otra parte es que un dato bueno también, el caído del coste, caída del coste de producción en Alemania. Eso es en parte también es trampa, como podríamos decir, por ejemplo, el tema de inflación, porque es un poco con el efecto base respecto al año pasado. Y sobre todo la reducción del coste de energía. Se han hinchado a comprar tanta energía que era algo dantesco tener almacenes flotantes, porque habían barcos esperando entrar al puerto para recargar.
Entonces, ese coste ya va a salir a la luz, porque tener un barco de esas dimensiones pasando días y días en alta mar tiene un coste brutal. Pero de momento la energía está asegurada. Eso ha provocado también un desplome de energías. Aparte, hoy me extrañaba, y así como nuevo, la OPEP va a empezar a volver a subir Sí, la producción de petróleo. me ha Quizás es sorprendido porque, muchísimo esto. A mí me ha sí, sorprendido muchísimo. a mí me da la intención como es que quizás el gas le está comiendo terreno al petróleo y me ha sorprendido muchísimo esa apertura del grifo por parte de la OPEP. Me ha sorprendido muchísimo. Y lo que va a dar mucha información será este jueves en las actas de reunión del BCE. Entonces veremos un poco el sentimiento económico. Pero yo creo que el movimiento que ha hecho el BCE mostrando un mensaje un poco más blando ha sido para ganar tiempo y pasar de cómo puedan el invierno. Y cuando afloje el invierno verán qué hacer. Y el ganar terreno puntualmente al dólar les ha servido para, durante un tiempo, dure lo que dure, comprar e importar menos inflación. Y esto, ayudado a buenos resultados de Alemania, es un poco un salvavidas temporal. Salvavidas temporal el movimiento que ha hecho el BCE. Pues mira, con respecto al petróleo, además coincido en que ha sorprendido, yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido este movimiento y que yo además decía, el petróleo, por fundamentales y por cómo se configura digamos, el binomio entre oferta y demanda, es probable, y por cómo se estaba posicionando también la banca de inversión, gestoras de fondos y demás, yo decía, es probable que se mueva entre los 90 y 110. Lo dije por aquí. Y además mucha gente también estaba en esa misma sintonía. Claro, esto para mí lo cambia todo. Esta situación lo cambia desde luego y viendo además el gráfico. Ya si fijamos, además de lo fundamentales, si ya nos fijamos también en lo técnico, el recorrido hacia los $70 me parece que puede tener sentido, sobre todo Sí. con ese aumento de la producción. Es que me parece fundamental. Esto con respecto al petróleo, que creo que ahí, pues bueno, es que también los escenarios cambian y no siempre, yo siempre lo digo, no siempre se acierta, ¿no? En los análisis y no pasa nada. También la foto se mueve como si mañana también se acaba la guerra de Ucrania, ¿no? Pues cambia la foto completamente, ¿no? Y cambiaría mucho el escenario a nivel mundial. Pero dicho esto, y con respecto al tema del euro, yo ahí, cuando todo el mundo me decía que se iba a ir a 0,85, 0,80, decía, a ver, por técnico, es verdad que te indica el gráfico que nos vamos directamente ahí. Tú ves el gráfico y dices, seguro, tiene que cerrar ese gap y irse hacia esos niveles no vistos en la historia, en realidad, ¿no? Porque habría que irse a cuando no cotizaba el euro, digamos, a hacer ese promedio. Y claro, yo decía, sí, pero no. Porque, primero, a Estados Unidos no le interesa tener un dólar extremadamente fuerte. Luego, si te fijabas en el dólar index, es que estaba ya tensionado a los niveles casi de máximos históricos. Digo, claro, ha habido un refugio, el efectivo, el cash ha sido el rey absolutamente del mundo de la inversión, es donde ha ido el refugio, pero ese cash empezará a ponerse a trabajar por parte de muchas gestoras y mucho institucional. Aparte de que al BCE no le va a interesar tener una moneda débil importando inflación constantemente, con un problema sistemático de inflación, y que en algún momento tendrá que salir a reducir, y como lo has explicado ahora, así ha sido. Entonces yo decía, a mí me parece que el 0,95 me parecería ya el suelo máximo, y bueno, ha sido casualidad un poco, ¿no? Porque también es verdad que tocó el 0,95 y pico y luego rebotó, pero yo decía que entre el 0,97 y 0,95 me parecía como un nivel de suelo del BCE, diciendo hasta aquí, no vamos a poder permitirlo más, y si no compraremos, ¿no? Y si no saldremos y haremos como el Banco de Japón, que también cuidado, ¿no? Con esos movimientos, ¿no? Pero me parecía raro, ¿no? Ver un débil, o sea, ver un euro más débil de lo que estaba debajo del 0,95, aunque el gráfico sí que lo indicase. Y por eso ese rebote también me parece demasiado potente, el rebote, tengo que decirlo. Sí, Me parece un movimiento muy agresivo, ¿no? Irse por encima del 1,04, 1,05, me parecía demasiado. Me Yo creo que parecía también sí, lo comentas tú, el posicionamiento en euros bajistas era muy, muy, como dices tú, cuando todo el mundo claro, muy está tan bestia. bajista, cuidado, cuidado. Claro, estaban derribando al euro Sí, sí. y el mercado de divisas ya sabes cómo funciona. Hay mucha especulación metida adentro y mucho interés. Y al final son los estados los más interesados y dicen, bueno, pues vamos a cambiarlo esto. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado, un poco viendo flujos y viendo mensajes y lo que dices, leyendo entre líneas, que muchas veces este tipo de mercados hay que leer bastante entre líneas. Entonces yo el euro ahora sí que decía, pues va a pivotar en torno a paridad y ese nivel de 1,10 seguramente un Sí. tiempo. Pero claro, vamos a ver, porque no sabemos qué va a pasar tampoco con la guerra de Ucrania, el invierno del año que viene, este invierno parece que está garantizado, pero vamos a ver el invierno del 2023, cómo va todo.
Lo que sí me parece, John, y estás acertado en todo esto, es que Alemania ha pasado un match ball, absolutamente. Estaba contra las Sí, cuerdas y ha sido. También ha sorprendido a todos, ¿eh? Yo decía, viene la desaceleración en Alemania y luego contagio a Europa. Y me parece que está aguantando muy bien Alemania, sinceramente. sí, tenía el papel ese, era el motor. O sea, si ya Alemania caía, ¿qué confianza, qué credibilidad quedaba en Europa? Si ya sus dirigentes se estaban mostrando una nula credibilidad de cara al exterior, si encima tu motor, el que es gran exportador del continente, te falla, mal vamos. Solo te aferras ya al cisne blanco de que acabe la guerra. Como se te alargue todo esto, es una detrás de otra. Y ha sorprendido, caída de coste de producción, sí, a lo mejor ayudado por el descenso del coste de energía, la producción industrial, ventas minoristas fuertes. Ostras, quizás estamos viendo una Alemania que está, lo que dices tú, soportando bastante bien el golpe y como no venga un invierno muy duro y quizás tengamos una sorpresa, ojalá, el tema guerra y tal, tenemos que cambiar un poco las previsiones de Europa. Y de hecho, hoy ya veía yo en euro sí, lo veo esta semana bajista, acercándose a la paridad. Pero claro, visto el movimiento, ahora yo era los partidarios de verlo en 0,90 y ahora me cuesta verlo en 0,90, a no ser Mm. que sigan lanzando mensajes malos a nivel de BCE conforme no saben a dónde van. Pero si más o menos tienen cosas claras y esto han comunicado de que van a descender, va a ser por un motivo y lo venden bien, bueno, seguro que detrás está el hecho de que tengan que dar por hecho de que la inflación no la van a poder bajar al 2. Si eso lo justifican bien y lo venden bien, pues a lo mejor recuperan un poco esa credibilidad de parte del mercado de inversión, porque el flujo de salida del euro era brutal, estábamos en máximo de no sé cuántos años. La libra del euro estaban sufriendo mucho. Yo creo que ahí es parte de un poco de retener un poco y si ahí haces un poco atractivo el bono, el euro lo mantienes fuerte y con Alemania abanderando un poco el movimiento, pues quizás pues ir achicando un poco agua hasta que te encuentres ya en 2023 y a verlas venir, a ver cómo va aún el tema de la guerra, a ver cómo hemos pasado el invierno y a partir de ahí a ver si nuestro amigo americano nos ayuda, empieza a rebajar un poco tipos y nos tensa menos el dólar y ahí lo que dices tú, de un lado a otro vas cogiendo trocitos de aquí, trocitos de allí y montas un puzzle que puedas aguantarlo un poco. Yo fíjate que el 0,90 o una depreciación mayor del euro sí que lo vería en el caso de que Europa tuviera claros problemas de suministro de gas Sí, y de energía. Y yo creo que sí que un invierno duro eso le es, puede un invierno crujir. duro. Lo que pasa es que yo O creo la que OPEP. eso es, eso es. Y yo creo que las previsiones les han jugado una buena pasada en este sentido, han Han sabido tenido suerte, ¿eh? reaccionar a tiempo, sí han tenido suerte Sí, y sí. que parece que viene un invierno que no va a ser muy, muy duro de momento y luego que se han movido rápido, comprando a precios también desorbitados. Sí, sí. Esto es verdad. Han pagado carísimo. Han ido a la tienda de compraventa de la esquina y han comprado todo lo que había a precio que había. A precio de. Han comprado de mucho. Entonces el gas ahora, lo que decimos, se han desplomado los precios porque están viendo que, lo que dices, comentas, el invierno quizás a previsión de hoy no es tan duro. Encima tenemos a la OPEP que está empezando a rebajar. Lo que dices, se han juntado muchos inputs que le han sido favorables. Aparte el mensaje de que quizás no hace falta ser tan duro. Y todo esto pues le ha ayudado. Y ha tenido suerte. Vamos a jugar el farol jugando la baraja de póker y le ha salido bien, se lo han comprado. Pues esperemos que aguante y veremos de cara al inicio de 2023 qué tal estamos pasando el invierno y las situaciones que hemos comentado. Y ahí veremos si realmente hay que hacer un reajuste o no. Pero pues, te comentaba, yo lo vi en 0,90 y ahora me costaría verlo si no hay un cambio de otro misil perdido donde no toca o cosas de estas que podrían desajustar bastante la zona euro. Sí, a mí, vamos, completamente con esto. A mí lo que me parece es que, pese a todo esto, Europa está celebrando, y en especial el DAX lo estamos viendo de manera desmedida esta situación, porque no olvidemos que si vienen ruidos de Estados Unidos, tarde o temprano se termina trasladando a la Unión Europea, que ya tenemos una debilidad en sí porque allí tienen esa facilidad en el mercado de la deuda al tener el Treasury, el mercado del tesoro y que pueden hacer emisiones y controlarlo mucho mejor. Y aquí tienes dispersión de la deuda que tienes que controlar. Entonces, de momento, la deuda está pues ahí navegando como puede, pero como se tensione y haya posibilidad de fragmentación del mercado de la deuda y tenga que intervenir el BCE para esto, que ya puso en marcha el mecanismo este, ¿no? Que es una especie de QE también. Vamos a ver cómo afecta eso a la inflación, porque al final son mecanismos para seguir con la rueda de que la demanda no se termine por aplacar. Vamos a ver cómo afecta al crecimiento todo esto. No sé. Europa no las tiene todas consigo todavía de cara sobre todo al segundo semestre del año que viene, yo creo. Sí, en ese aspecto sí que es lo que dices, esto es muy distinto. América se lo guise, se lo come, se lo hace todo él. En Europa tienes que jugar un poco con el norte y el sur, tienes cada sitio, su parte, su particularidad. Aparte tienes gobiernos que, como el de Italia, que son
de la mentalidad como era la inglesa de intentar gastar. No sé qué le han Mm. ofrecido para intentar apaciguar ese tono gastador. Pues tienes España, tienes un problema que es complicado y entonces verán cómo juegan con eso. Yo creo que si son inteligentes y van a jugar al todo o nada, intentarán ver si les explota el tema deuda de las manos, dejar correr un poco la sangre para intentar rebajar esa inflación a base de impacto directo contra el consumo. 70% del PIB es consumo. O sea, si tú realmente destrozas el consumo, destrozas la inflación. Y en el caso de Europa sí que mucha parte de la inflación venía por lo que pasó con el COVID de la parte de oferta, pero también está por expectativa. Entonces, que eso también pues ahí puedes dañarlo bastante. Pero sí que tienes que hilar más fino con la deuda y tal. Y ahora veremos que hasta ahora existía un método de repartición que no sé cómo lo hacían, pero no tenía lógica, que tú repartías por igual tanto al sur como al norte, cuando Alemania, por ejemplo, o a un financiamiento a negativo, una economía que es altamente positiva, no tenía sentido. Entonces, ahora, si empiezas a repartir y a reajustar esos beneficios, los del norte solamente se te empiezan a quejar y a decir, no tengo que yo financiar los derroches del sur, ajusta en el sur. Entonces, aquí, por ejemplo, en España no estamos viendo aún las calles ni movilizaciones, no se está viendo nada y realmente la economía no va por buen camino. Lo único que la maquilla muy bien y la gente tampoco rasca mucho más. O sea, se cree lo que le dicen. El problema Sí. está cuando se cree que te lo dicen, lo notes en el bolsillo. Y eso el sur de Europa lo va a empezar a notar, si no lo va a notar ya en breve. Entonces ahí empezarán ya un poco las disputas. Entonces, claro, los gobiernos de cada sitio deberán empezar a jugar a dos bandas. Es decir, a ver cómo contento a los del pueblo y a la vez los de arriba me siguen dando dinero. Pero claro, los de arriba me piden que colle el sistema como lo tengo montado y ahí es donde empezarán las tensionamientos en deuda en los típicos gobiernos de derrochadores, como era al principio la señora Truss, que era rebajo impuestos y aumento la deuda. Entonces, eso es un desastre y más en la situación que tienes ahora. Si tienes una deuda del 10%, pues bueno, hazla y ya la frenarás. Pero con deudas del 140 con Italia, del 120 y pico aquí en España, es impensable hacerlo. Entonces, o tienes a alguien detrás con un crédito infinito que te va dando, pero cuando que te va dando te pide ya medidas, entonces empezarán los problemas. Y yo Ahí creo que ese está. tensionamiento, tarde o temprano, el BCE tiene que enfrentarlo, porque no puede seguir el camino que está siguiendo de ir rescatando de una forma u otra, porque estamos viendo que los países que están rescatando, más que aprovechar ese dinero, llámese cualquier nombre que le quieras llamar, como le llaman ahora, le ponen cualquier nombre, pero lo utilizan para cualquier cosa, no puede seguir financiando cualquier país cuando su deuda sigue en aumento, porque es un pez que se muerde la cola. Entonces, yo creo que Europa tiene un problema muy gordo, lo que comentamos al inicio de la entrevista, con la deuda interna, y tendría que atajarlo ya si tiene la suerte de que el comodín del clima y de las energías le respeta. Si le respeta, aprovecha y atájalo, porque si ya no te respeta lo de arriba y encima no atajas lo de abajo, la rotura de Europa, no sé cómo lo van a salvar, pero va a ser complicado, va a ser complicado. Bueno, y probablemente sea una patada hacia adelante, ¿eh? No lo sé. Yo no tengo Sí, mucha fe en todo esto, pero pero vistos los momentos pasados, lo que se ha hecho, muy probablemente. Y sí que te Pero quería esa decir... patada, Sí, sí, esa, esa- dime, esa- dime. esa patada adelante supone una pérdida de poder adquisitivo brutal para los Brutal, ciudadanos. brutal, Y en el caso brutal. del sur de Europa, será una locura, ¿eh? Será una locura. No, y ya lo estamos viendo. Y de hecho te iba a decir, digo, en España, y lo he dicho por mis programas, y es una teoría que manejo y también lo he compartido con otra gente que se ha pasado por aquí, y te lo cuento a ti también. Aparte del tope del gas, que es cierto que ha funcionado en el corto plazo, esto mantenerlo en el tiempo, ya veremos, ¿no? Lo que puede causar. Pero en el corto plazo esto ha funcionado. En la parte del componente de la energía, pues se ha visto frenado, ¿no? En el componente general de la inflación. Pero además la subyacente no sigue subiendo, está estancada. Y yo digo, el que no haya presiones salariales en España tan fuertes como sí que las hay en Alemania, por ejemplo, que al margen de Alemania la energía le ha pesado mucho, esto está claro, ¿no? Pero la subyacente sigue escalando y en España es verdad que se ha estancado. Aquí mucha gente me dice, bueno, pero es que trucan los datos. Digo, bueno, ¿y te crees que en Alemania no intentan trucarlos, o en Francia o en otros países de la Unión Europea o en Italia? Los gobiernos quieren mostrar los datos de inflación más bajos posibles. Quien está en el gobierno Sí. quiere tener ese interés político. Esto es así. Entonces, España probablemente también, sí, pero si todos juegan al mismo juego, nos creemos los datos a todos por igual. Y si nos creemos los datos a todos por igual, la subyacente se ha estancado. Y yo digo, Sí. yo creo que aquí las presiones salariales creo que estaban en torno a un 2% y me parece muy generoso. Yo te digo que hablo con
siempre pregunto de economía a mi entorno y siempre pregunto, y esa es la economía doméstica al final, y palpar el cómo está la situación. No le suben el sueldo a nadie, y si se lo suben, le suben un 2%, o no, me suben 500 euros brutos al año. Pues es que o sea, no sube la presión salarial, y si no sube, la demanda cae. Y si la demanda cae, pues los precios caen. Y yo creo que por eso está desacelerando la tasa interanual de inflación en España más fuerte que en otros países. No sé si tú haces esta lectura o también añadirías algún otro apunte o algo por lo que creas que la inflación modera aquí, más que en otros países del entorno. La inflación modera aquí, bueno, lo que decías tú de los sueldos, la inflación está cercana al 11%, pero el impacto en sueldos está cercano al 15%. O sea que es una locura. Ya a nadie le suben un 15% el sueldo. Yo creo que aquí impacta menos en España porque veníamos subiendo mucho. O sea, aquí se empezó a subir mucho antes que en global en Europa. Y entonces ahora, claro, lo que decimos tú respecto al efecto base de hace un año, más que veníamos subiendo mucho, es que es normal que subamos menos, porque si no ya sería una locura, sería insoportable. Pero todo eso, aún me siento no incómodo, pero extrañado, porque la gente lo nota, pero no bajan el ritmo. Entonces, al no bajar el ritmo, no estás cambiando aún las pautas de consumo. Por tanto, hace falta aún girar un poco más la tuerca para que la gente no salga a la calle, se queje y tal, porque no hay un impacto real. La gente sigue yendo por las terrazas, por donde sea, y sigue estando lleno todo. Entonces, la gente es consciente que está todo mucho más caro, pero lo debe estar tirando seguramente de ahorros o debe estar tirando de algún reajuste de la economía familiar, porque siguen haciendo el mismo consumo. Pero yo claramente creo que la inflación en España es brutal. Lo único que en modo cifra, en modo numérico, no es tan alta y pueden alardear los políticos porque dicen medias verdades respecto a otros países porque veníamos subiendo tanto que entonces es normal. Es como la comparativa me hace gracia cuando dicen, no, es que estamos creciendo mucho más. Ya, pero claro, es que caímos más que nadie. Entonces, claro, el rebote, estamos rebotando. Rebote gato muerto. Claro, estamos rebotando. Entonces, es normal, si tú rebotas desde la -3 y subes a la -1 y yo en la 1 subo a la 2, yo subí una planta, tú 2, pero yo sigo estando más alto. Claro, el rebote caíste es demasiado. Entonces, depende de cómo lo mires, tenemos menos inflación, pero en el global tenemos mucha más, un 15% a nivel europeo de media que impacte en el salario del trabajador. Es algo descabellado y ahí va a venir el dolor, realmente, por esa parte de ahí. Sí, mira, nos decía por aquí Pablo, dice, en algunos países europeos, como en Bélgica, indexan a los salarios la inflación, ¿no? Por ley. Claro, aquí esto se hace en las pensiones. Y esto es verdad que el año próximo vamos a ver todo esto, porque... Ya lo cambiarán. Sí, algo tendrán que hacer, porque claro, es que esto... En un país deficitario, es que, vamos, yo me río por no llorar, ¿no? En estas cosas, porque... El modelo es totalmente... Está roto. O sea, siempre se ha dicho que el mayor Ponzi que existe son las pensiones, porque es la pirámide y empieza a ser invertida. Tal como está montada, habría que hacer un cambio para intentar hacerlo sostenible en el tiempo. Es inviable. Y lo que dices tú de las pensiones, era muy fácil indexar las pensiones cuando tienes una inflación de un 0, o de un 1, de un 2. Indexala ahora. Ahora cuesta más. Por tanto, seguro que se sacarán algo de la manga de cara al año que viene, de que habrá que indexarla de otra manera o compensarla, o conforme se acercan elecciones, pues sacarán alguna remanguille para intentar maquillar el tema y que el siguiente lo arregle. Sí, seguramente. Bueno, y el siguiente, bueno, es que esto es la patada, esto sí que es la patada hacia adelante y no lo que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué nos pasa con todo esto. Oye, vamos a ir cerrando por aquí el programa, que ha sido un placer. Yo me tiraría mucho más tiempo hablando contigo, la verdad. A la gente por aquí le ha gustado, parece, están comentando mucho y parece que les ha gustado lo que es la charla de hoy, así que me alegro por vuestra parte. Y por cierto, que por ahí Chris ha compartido el enlace al canal de YouTube de John, los que no lo conozcáis, para que lo sigáis por YouTube, también por Twitter lo podéis encontrar, John Economist, y siempre lo que comparte muy interesante, su canal es una joya, así que os invito a que lo sigáis. Y una vez más, antes de cerrar el streaming de hoy, que os lo deja Chris por ahí, os invito a los nuevos que estéis por aquí, aparte de seguir mi canal de Twitch, si os ha gustado el contenido de hoy, mi canal de Twitch viene contenido muy parecido al de hoy y, bueno, diverso, ¿no? Con charlas con diferentes invitados y análisis propios también por mi parte, pero tenéis por ahí mi comunidad de Discord, que os pasa ahí Chris el enlace para que os unáis. Ahí comparto análisis, información en tiempo real, gráficos de interés, os digo cómo van a ser los próximos programas aquí en Twitch, así que nada, os espero por ahí, ya más de 500 usuarios en la comunidad de Twitch. Y nada, haciendo la comunidad más grande. Lo dicho, nos vemos mañana a 6:30. Viene el evento top, así que os espero por ahí, que se vienen curvas. John, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.